Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a esta su bioquímica la clase. El día de hoy pues vamos a estar conversando ya sobre el último tópico de este tema de carbohidratos que hemos decidido dar en estos días pues que han pasado. Hoy vamos a hablar un poco más sobre los que son los carbohidratos complejos o los carbohidratos que son conjugados. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Erlen Lugo. Yo soy médico, soy máster en bioquímica y biología molecular y tengo un doctorado en neurociencia de la Universidad del Ruhr en Alemania. Vivo y trabajo en Alemania. Y bueno, estamos dando estas clases por acá, por la página de iBioquímica. Hoy ya es la última de las clases y vamos a comenzar con el tema de polisacáridos. Ya este es el último tópico, ya habíamos conversado anteriormente sobre monosacáridos, disacáridos, enlace glicosídico. Si no han visto esas clases, pues les recomiendo que vayan a los videos de la página. Allí van a encontrar listas de reproducción y allí pueden encontrar entonces los videos relacionados con cada tema. Entonces, ya para finalizar, pues hoy vamos a ver lo que son los polisacáridos. Y dentro de los polisacáridos, como ya dijimos, tenemos homo y polisacáridos. Los homopolisacáridos son los polisacáridos o los polímeros que están formados por la misma unidad monosacárida. Entonces, como tienen repeticiones de la misma unidad monosacárida, entonces se les dice que son homopolisacáridos, homo de igual. Estos homopolisacáridos pueden ser tanto no ramificados, es decir, pueden constituirse en polímeros de cadenas lineales, o pueden ser ramificados, es decir, tener ramas, o digamos que ellos en ciertos puntos de la cadena pueden tener otras ramas, ¿ok? Entonces, en el caso de los heteropolisacáridos, ellos son también polisacáridos, pero en este caso las unidades que forman ese polímero no todas son iguales. Entonces tenemos dos tipos de heteropolisacáridos que tienen dos tipos de monómeros. Por ejemplo, acá vemos en esta ilustración que este tiene dos tipos de monómero, uno verde y uno rojo, ¿verdad? Y que esa unidad, esto se convierte en una unidad repetitiva, por ejemplo, de disacáridos. Pero puede haber otros heteropolisacáridos que tienen múltiples monómeros y que además se ramifican. Entonces, tenemos heteropolisacáridos que son repeticiones de dos tipos de monómeros, pero son lineales, es decir, no ramificados, y tenemos heteropolisacáridos que son cadenas o polímeros, ¿verdad? Que son constituidos por múltiples monómeros, pero que son ramificados. De aquí entonces nace una gran variedad de polímeros que tienen diversas funciones dentro de los organismos, ¿ok? Y que son carbohidratos, son de naturaleza de carbohidratos. Ahora, vamos a empezar a conversar un poco sobre los homopolisacáridos, es decir, los polímeros que solamente están constituidos por unidades monosacáridas similares o iguales. Existen homopolisacáridos que son homopolisacáridos de reserva, como por ejemplo el glucógeno y el almidón. Y se dice que son de reserva porque sirven de combustible. Por ejemplo, el glucógeno sirve de combustible en las células animales, mientras que el almidón lo hace en plantas. También tenemos homopolisacáridos que son de estructura, son homopolisacáridos estructurales. Y esos son, por ejemplo, la celulosa o la quitina. Dependiendo, obviamente, de cuál sea su función, ellos van a tener determinada estructura. Sin embargo, siempre van a estar constituidos, como son homopolisacáridos, por repeticiones del mismo polímero. ¿Okay? Normalmente, siempre vamos a tener en cuenta 4 homopolisacáridos: el glucógeno, el almidón, la celulosa y la quitina. Pueden haber otros como la inulina o la pectina, ¿ok? Pero básicamente de esos 4 que nombré primero son los que vamos a tocar en la clase de hoy.
Entonces, aquí tenemos la estructura del almidón. El almidón es tremendamente importante, es un homopolisacárido de reserva en plantas y tiene una masa molecular que va entre 10 a 10.000 kilodalton y que va a presentar básicamente digamos así, dos componentes que están bien diferenciados entre sí. Por ejemplo, esos dos componentes tienen dos nombres distintos. El primero es la amilosa y la segunda es la aminopectina. Entonces, o amilopectina. Amilopectina. Aquí tenemos a la estructura de la amilosa, ¿ok? La amilosa es el componente principal del almidón. En esta, si en esta estructura, como se puede ver acá, y si ya sabemos, ¿verdad?, las claves de los monosacáridos, nos vamos a dar cuenta que el almidón o la amilosa, o sea, el componente amilosa del almidón, está formado por unidades repetitivas de glucosa, ¿verdad? Aquí tenemos el OH, esto es una hexosa, ¿verdad? Esta es clave 3 porque el OH está hacia arriba, ¿verdad? Eso quiere decir que está a la izquierda en Fischer, o sea que esto es glucosa. Esto es una unidad repetitiva de glucosa, 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 glucosa. Y así, esto va a constituirse en un polímero lineal sin ramificaciones que va a estar repitiendo siempre glucosa en esa cadena y que va a estar unida a través de enlaces alfa 1, 4. ¿Por qué alfa y por qué 1, 4? Bueno, porque acá el OH está hacia abajo, ¿ok? Y en este otro caso aquí, también el OH está hacia abajo. Entonces esto es alfa, ¿verdad? Alfa 1, 4, porque este es el carbono 1, o el OH del carbono 1, y este es el OH acá del carbono 4, ¿ok? Si contamos los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igualmente aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces el enlace es alfa 1, 4. ¿Ok? Entonces este polímero esencialmente es un polímero lineal. Es ya un componente lineal del almidón. Eso para recordarlo. La amilosa es lineal. No tiene ramificaciones y está unido. Es una repetición de glucosa a glucosa unidas con un enlace alfa 1, 4. Ella va a tomar una forma helicoidal, ¿ok? Y a la tinción con yodo, la amilosa se va a colorear de un color azul con esa tinción de yodo. Muy bien. El segundo componente del almidón es la amilopectina. Amilopectina, aquí está. ¿Ok? Amilopectina. La amilopectina es el segundo componente del almidón, está en menos proporción que la amilosa, y son cadenas ramificadas. Es decir, acá en la amilopectina vamos a encontrar ramificaciones. ¿De qué? Bueno, igualito, la amilopectina también está formada por glucosa, por unidades de glucosa. Esta es una glucosa, esta es otra, y esta es otra, ¿ok? Todas son glucosas. Pero en este caso vamos a tener que la parte lineal de la amilopectina la vamos a tener igualito, unida por enlaces alfa 1, 4, ¿ok? Pero en las ramificaciones, en los puntos de ramificación, vamos a encontrar enlaces 1, alfa, o sea, alfa 1, 6. Ahora, ¿por qué alfa 1, 6? Bueno, si esta es la glucosa, vamos a ver que este es el carbono 1, ¿verdad? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la de este sería aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces acá los carbonos participantes en este enlace es el 1 y el 6. Entonces esto es alfa, ¿verdad? Porque el OH estaba hacia abajo acá, ¿ok? Y bueno, este es el carbono terminal, ¿ok? Entonces alfa 1, 6 en este caso. Entonces,
Repasando entonces, el almidón es un homopolisacárido, es decir, que está formado por una sola unidad repetitiva. Esa unidad repetitiva es glucosa y tiene dos componentes esenciales, la amilosa, que está en mayor proporción, y la amilopectina. La amilosa es un polímero lineal sin ramificaciones, que están unidas glucosa con glucosa a través de un enlace alfa 1,4, mientras que la amilopectina es un polímero, pero tiene ramificaciones. La parte lineal, que es glucosa-glucosa, está unida a través de enlaces alfa 1,4, y la parte que se encuentra en los puntos de ramificaciones, ahí vamos a encontrar enlaces alfa 1,6. ¿Ok? Luego tenemos otro homopolisacárido biológicamente muy importante, que es el glucógeno. El glucógeno se parece mucho a la amilopectina, pero no es la misma amilopectina porque el glucógeno está mucho más ramificado que la amilopectina, ¿ok? En este caso, las ramificaciones en el caso del glucógeno van a aparecer más frecuentemente en su estructura, por lo tanto va a estar más compactamente ramificado. Se van a encontrar mayores ramificaciones, ¿verdad? Entonces acá tenemos la estructura del glucógeno. Fíjense ustedes que el glucógeno también tiene cadenas acá lineales que están unidos por enlaces alfa 1,4, es decir, alfa 1,4. ¿De qué cosa? De glucosa, ¿verdad? Porque el glucógeno está formado por unidades repetitivas de un solo monosacárido, que es la glucosa. Y esas glucosas, una con otra, están unidas por enlaces alfa 1,4, ¿ok? Y en las ramificaciones acá, fíjense ustedes que en las ramificaciones, ¿verdad? En los puntos de ramificaciones vamos a encontrar enlaces alfa 1,6, ¿ok? Alfa 1,6. El glucógeno es un homopolisacárido, como ya dije, igual que el almidón, es un homopolisacárido de reserva y va a servir de combustible en los animales, ¿ok? En las células animales. El glucógeno se va a almacenar en gránulos. Él va a aparecer en gránulos debido a su gran cantidad de ramificaciones, es muy compacto. Él va a aparecer en gránulos a nivel de las células, por ejemplo, de los hepatocitos o de las células musculares, ¿ok? Donde en esos dos tipos de células, donde realmente se almacena glucógeno, digamos que a predominancia. Eso no quiere decir que haya síntesis de glucógeno en otras células, sino que en estos dos tipos de células va a haber realmente una reserva de glucógeno grande que puede servir como combustibles a la célula en estados de inanición o hipoxia porque el músculo necesite algún tipo de glucosa. En el caso de la masa, de la masa molecular del glucógeno, esta es mayor a la de la amilopectina. Ya vimos que, perdón, mayor que la del almidón. En el almidón ya vimos que era entre 10 y 10.000 kilodaltos. En el caso del glucógeno, el glucógeno va a presentar una masa de 10 a la 5, es decir, 100.000 kilodaltos, ¿ya? Y eso es porque, bueno, porque presentan más ramificaciones. De hecho, las ramificaciones se presentan cada 8 a 10 unidades de glucosa. O sea, cada 8 unidades de glucosa, cada 8 a 10 unidades de glucosa va a haber una ramificación. ¿Ok? Eso es diferente para el caso del almidón. Muy bien, entonces, otro homopolisacárido biológicamente importante es la celulosa. En este caso, vamos a tener que la celulosa es un homopolisacárido, ¿verdad? Siempre los homopolisacáridos, recuérdense que la unidad que se repite es el mismo monosacárido cientos de veces o muchas veces, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes que en el caso de la celulosa también tenemos acá glucosa, ¿ok? Aquí tenemos glucosa. Entonces, glucosa es una cadena lineal de glucosa. Esto no tiene ningún tipo de ramificación.
La celulosa es un homopolisacárido estructural, ¿ok? Es un homopolisacárido estructural, y podemos ver acá el tipo de enlace que presenta acá en las repeticiones, ¿verdad? Se presentan acá en las repeticiones, en sus uniones. Entonces, fíjense ustedes que el enlace es un enlace beta 1, 4. Ahora, ¿por qué beta? ¿Por qué 1, 4? Bueno, fíjense ustedes, esta es sería la primera glucosa que se une, ¿no? Entonces acá, en el carbono, aquí tenemos el carbono anomérico, ¿verdad? El OH del carbono anomérico estaba hacia arriba, ¿ok? Y al estar hacia arriba, tenemos que buscar dónde está el OH del segundo monosacárido que se está uniendo. Fíjense que aquí aparece también hacia arriba. Entonces, de hecho, no debería estar esto aquí. Está hacia arriba. Entonces, acá tendríamos que ver ahora cuáles carbonos están participando en el enlace. Entonces, aquí estaría participando el carbono 1 y aquí estaría participando el carbono 4, porque este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces acá los carbonos que están participando es el 1 y el 4. Entonces, al estar ambos carbonos anoméricos hacia arriba en estos dos monosacáridos, entonces esto se llama beta 1,4. En el caso de la celulosa es una, digámoslo, que es un homopolisacárido estructural y es la biomolécula más abundante de la naturaleza. Por ejemplo, ya está presente en la madera, ¿verdad? Ya está presente en 50% en la madera y casi el 100% del algodón. Y ella va a tener un peso molecular entre 200 y 400 kilodalton. Resulta que la celulosa, como la celulosa presenta este tipo de enlace, o sea, un beta 1,4, la celulosa no puede ser digerida por nuestras células intestinales, o sea, por las células intestinales humanas. Claro está que los rumiantes, ¿verdad? Ellos pueden digerir celulosa, pero los humanos no podemos digerir celulosa. Y eso constituye, por ejemplo, que, si nosotros consumimos celulosa, o sea, si comemos papel, el papel no va a digerirse en nuestro intestino y por lo tanto va a ser expulsado por las heces igual, porque sencillamente no se digerió, por lo tanto, si no se digiere, no se absorbe. En el caso de los rumiantes sí pueden degradar o digerir la celulosa porque ellos tienen unas enzimas que se llaman celulasas, ¿verdad? Y ellos entonces pueden hacer la digestión de la celulosa en glucosas, ¿verdad? O sea, se va a digerir la celulosa en sus monómeros constituyentes, que es la glucosa, básicamente. La celulosa constituye una parte también de la fibra, ¿no? De lo que es la fibra, que también es importante dietéticamente. Y se dice que algunas bacterias intestinales en el colon humano pueden metabolizar celulosa. Entonces, esas bacterias al metabolizar celulosa pueden utilizar la azúcar, o sea, la glucosa, de la cual está constituido la celulosa para su propio metabolismo, ¿ok? Otro homopolisacárido estructural es la quitina. Fíjense ustedes que se parece mucho se parece mucho acá, no a esto, vamos a quitar aquí. Se parece mucho a la celulosa en su estructura lineal, y aparte también en las formas de sus enlaces. Este enlace que está acá es un enlace 1, beta 1,4 también, ¿ok? Porque beta, bueno, ya sabemos, el OH aquí estaba hacia arriba, aquí el OH estaba hacia arriba, y entonces acá está participando el 1, el carbono 1 y el 4. Entonces un enlace beta 1,4, ¿ok? Si quieren repasar más sobre los enlaces, los invito a que vean la segunda clase, que allí lo explico muy bien. Entonces, fíjense que en este caso, aquí hay una unidad diferente, o sea, ellos están unidos, se parecen porque están unidos por la misma enlace, pero acá el monómero
que tenemos es otro, es diferente. Aquí, por ejemplo, hay un monómero de N-acetil de glucosamina. ¿Por qué decimos N-acetil de glucosamina? Bueno, porque acá tenemos un N-acetil, un grupo de N-acetil, y acá esto es glucosa. Entonces, esto se denomina, este compuesto se denomina N-acetilglucosamina, ¿ok? 2 porque está unido el aminoacetil está unido al carbono 2, ¿ok? Este es el 1, el 2, este es el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, acá, digamos que el monómero que se repite no es glucosa, como en el caso de la celulosa, que era glucosa. Aquí el monómero que se repite es el N-acetilglucosamina, y está cada N-acetilglucosamina unido a través de enlaces beta 1,4. Obviamente, al tener enlaces beta 1,4, la quitina tampoco es digerida por los humanos, pero ella tampoco, al menos que comamos insectos o algo así, porque la quitina está formando parte del exoesqueleto de los insectos, también de algunos crutáceos y también de hongos. Entonces, básicamente la quitina es un homopolisacárido netamente estructural. Ahora vamos a hablar un poco sobre los heteropolisacáridos. Bueno, ya dijimos que los heteropolisacáridos están formados, ¿verdad?, por unidades repetitivas de disacáridos, ¿no? Podemos decir de 2 monómeros que son siempre que se van a estar repitiendo. Pero realmente los heteropolisacáridos son importantes debido a su presencia en la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Bueno, nosotros tenemos la célula, ¿verdad? Y podemos decir que todo lo que está rodeando la célula, entre célula y célula, ¿verdad? Esa matriz viscosa que se encuentra entre células y células, eso es la matriz extracelular. Y la matriz extracelular está compuesta por diferentes componentes, entre ellos los glicosaminoglucanos, digamos que tenemos proteoglicanos, y que también tenemos glicoproteínas en la matriz extracelular. También tenemos glicolípidos y otra serie de proteínas, ¿ok? Entonces, ese material viscoso, muchas veces se pensó que nada más era un material que estaba allí para darle estructura a los tejidos, ¿ok? Pero no es así. La matriz extracelular cumple una función también, por ejemplo, en la difusión de los nutrientes, cumple una función también en la señalización, ¿ok? En la señalización que viene de afuera de la célula hacia la célula y que puede cambiar incluso el destino celular. O sea, la matriz extracelular es algo sumamente importante. También podemos encontrar algunos, digamos que proteoglicanos que tienen diversas actividades como reconocimiento, ¿verdad? O también que se entrecrucen las proteínas de la matriz. O sea, es tremendamente importante. Los componentes de esa matriz extracelular, uno de esos componentes, que es muy importante, son los glucosaminoglucanos. Uno los puede llamar glucosaminoglucanos o glicosaminoglucanos, ¿ok? Ahora, los glucosaminoglucanos son una familia de polímeros. Es decir, ellos son unas cadenas, ¿verdad?, que son lineales, ¿ok? Y que están constituidas, la característica básica, o sea, lo que hay que recordar, es que ellos están constituidos por unidades repetitivas de disacáridos. Es decir, va a haber, no es como los homopolisacáridos que había un monosacárido que se repetía, y era uno. En este caso, lo que se repite es una unidad básica de disacárido, ¿ok? Hay un disacárido que se repite cientos de veces, ¿ok? Entonces, en el caso de los glucosaminoglucanos, ellos se van a encontrar únicamente en animales y bacterias, pero no en plantas. Ahora, en bacterias tenemos un ejemplo importante, sobre todo en la parte farmacológica, ¿verdad? Que son, o microbiológica también, porque los proteoglicanos, ¿verdad? Los peptidoglicanos en este caso, se llaman peptidoglicanos de la pared celular bacteriana, allí eso es target o diana de antibióticos, por ejemplo.
Para mantener, digamos, estable la pared celular bacteriana, hace falta que haya cierta rigidez, porque si no, la célula bacteriana moriría por efectos osmóticos, ¿ok? Allí están formando, para evitar que eso pase, le pase a la bacteria, hay peptidoglicanos en la matriz, en la pared celular bacteriana. Entonces, ¿qué sucede? Que antibióticos, por ejemplo, como la penicilina, se encargan de evitar el entrecruzamiento de los peptidoglicanos. Cuando la pared bacteriana es muy lábil, entonces se elisa la bacteria por efectos osmóticos, porque ya no hay quien mantenga esa estabilidad. Entonces, los peptidoglicanos son realmente importantes. Yo los invito a ver en mi canal, en mi canal, ¿verdad? Algunos videos que tengo allí sobre antibióticos. Sobre antibióticos en este caso serían las penicilinas, ¿verdad? Y hay 3 videos bastante largos sobre penicilinas y ahí se explica bien la función, la estructura y la acción de las penicilinas en la lisis bacteriana por inhibición del entrecruzamiento de los peptidoglicanos. Entonces, en el caso de los animales, nosotros ya dijimos, ¿verdad?, que los heteropolisacáridos son constituyentes de la matriz extracelular. Entonces, en este caso vamos a tener también algunos que son digamos, de relevancia clínica y biológica. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el ácido hialurónico. En el caso del ácido hialurónico, ¿verdad?, es muy importante, sobre todo porque el ácido hialurónico es constituyente del humor vítreo y del líquido sinovial, porque el ácido hialurónico actúa como un lubricante, ya, que evita el tensionamiento de los cartílagos, de los tendones, ¿ok? Sobre todo, fíjense ustedes que el ácido hialurónico forma parte de la matriz extracelular de cartílagos y tendones, es muy importante, y el ácido hialurónico tiene un aspecto viscoso, transparente, translúcido, ¿verdad? Y él está constituido, como lo pueden ver acá, de una unidad básica disacárida. Esa unidad básica disacárida es el ácido glucurónico y el N-acetilglucosamina. ¿Okay? Esta unidad que está acá, este monosacárido que está acá, es un derivado monosacárido, que se conoce, esto es un azúcar ácido, ¿verdad? Esto es un ácido glucurónico, esto forma parte de los ácidos urónicos. La mayoría de los glucosaminoglucanos están formados por ácidos urónicos o ácidos que tienen, por ejemplo, el L-iudurónico, ¿ok? Y digamos que aminoazúcar, porque esto es un aminoazúcar, que puede ser N-acetilglucosamina en algunos casos, o puede ser N-acetilgalactosamina en otros casos. En este caso, en el caso del ácido hialurónico, la unidad disacárida que se repite es la del ácido glucurónico con el N-acetilglucosamina. Es decir, lo que va a aparecer es ese bloque y después se va a repetir ese mismo bloque, ácido glucurónico, N-acetilglucosamina. ¿Cuántas veces se va a repetir eso? Bueno, eso se va a repetir al menos 50.000 veces. Entonces, ese disacárido 50.000 veces. ¿Ok? Esa cadena 50.000 veces. Eso es el ácido hialurónico. ¿Ok? Entonces, en este caso, de los heteropolisacáridos también, como son polímeros estructurales, tenemos el 4-sulfato de condritina. ¿Verdad? El 4-sulfato de condritina seguramente ustedes lo conocen. El ácido hialurónico también, ¿verdad? Pero el 4-sulfato de condritina seguramente lo conocen porque, bueno, quizás tengan algún familiar o algún amigo o su abuelita o su abuelito que tiene problemas con las articulaciones. Y muchas veces, pues, se indica, ¿verdad? Se prescribe condritin sulfato, ¿ok? O
glicosaminos, o sea, glicosaminoglucanos, ¿verdad? Para restablecer o tratar de restablecer la lubricación de esas articulaciones. Y allí, pues, tenemos el sulfato de condroitina. En el caso del sulfato de condroitina, acá fíjense que las repeticiones de este disacárido que está acá es de 20 a 60 veces, ¿ok? El sulfato de condroitina, como ya les dije, tiene un papel fundamental en las articulaciones, pero también se encuentra en los tendones, en los cartílagos y en los ligamentos. Todo lo que es el tejido cartilaginoso. Entonces, fíjense ustedes que el disacárido que se repite en este caso es ácido glucurónico, ¿verdad? Es el mismo que está en el ácido hialurónico, pero el segundo, ¿verdad? Digamos, derivados de monosacáridos, ¿verdad? Es el N-acetilgalactosamina. Es decir, fíjense la diferencia. Acá tenemos N-acetilglucosamina y acá en el sulfato de condroitina tenemos el N-acetilgalactosamina. ¿Ok? Entonces, este disacárido que tiene ácido glucurónico y N-acetilgalactosamina se repite 20 veces, o sea, 20 a 60 veces, y eso, lineal, ¿ok? Y eso entonces es el ácido, en este caso, perdón, el sulfato de condroitina, ¿ok? El sulfato de condroitina. Ahora vamos a ver otra lámina. Aquí entonces tenemos el caso del heparansulfato. Obviamente que también seguramente conocen la heparina, ¿verdad? Porque la heparina, si trabajan en un laboratorio o han recibido ya, por ejemplo, ahorita en el caso del COVID también se está utilizando heparina. Entonces, la heparina realmente es un compuesto biológico sumamente importante y clínicamente relevante. La heparina, o en este caso el heparansulfato, ¿verdad? Porque la heparina es una forma fraccionada del sulfato de heparán o del heparansulfato, que es producida básicamente en los mastocitos, ¿ok? En los mastocitos. Entonces, ¿cuál es la unidad disacárida básica del heparansulfato? Acá tenemos que la unidad básica o disacárida básica del heparansulfato es el sulfato de glucosamina, ¿verdad? El sulfato de glucosamina, acá el grupo, ¿ok? Y el sulfato de ácido hidurónico, ¿ok? Esto es ácido hidurónico. Entonces, ¿cuál es una de las características más importantes del heparansulfato o de la heparina? Bueno, es que tiene una alta densidad negativa. De hecho, la heparina o el heparansulfato es el compuesto biológico que tiene la más alta densidad negativa. Fíjense ustedes tan negativo que es, o sea, tiene muchísimas cargas negativas. Y esto lo que hace es que estos grupos que están cargados acá negativamente se rechacen entre sí. Pero esto puede atraer mucha formación de muchos puentes de hidrógeno, o sea que esto arrastra agua. Entonces, en el caso de la heparina, si ustedes lo comparan con los otros glucosaminoglucanos que vimos, por ejemplo, el ácido hialurónico o el sulfato de condroitina, ellos también tienen cierta carga negativa, ¿verdad? Porque ellos tienen acá en su estructura grupos ácidos, ¿verdad? Entonces, y también poseen carga negativa, ellos poseen carga negativa, pero realmente en el caso del heparansulfato es mucho más la carga negativa en comparación con los otros glucosaminoglucanos. Esto también hace que la aparición o la presencia, ¿verdad?, de estas cargas negativas en la estructura de estos compuestos hace que ellos también puedan interaccionar con otras moléculas, sobre todo en el caso de la heparina, ella puede interaccionar, ella está en la matriz, ¿verdad? Entonces ella puede interaccionar con otras proteínas, con factores de crecimiento,
pues, como está en la sangre, puede interaccionar con ciertos factores de coagulación. O sea, tienen variadas funciones. En el caso de la heparina, normalmente cuando escuchamos heparina, seguramente es porque hemos visto un tubo, ¿verdad? Un tubo de ensayo en donde se le ha colocado al tubo heparina. La heparina sirve como anticoagulante en ese caso, es decir, para que no se dé la formación de los coágulos sanguíneos, es decir, para que la sangre se mantenga líquida. Y la forma de hacerlo es que, por ejemplo, ella se une a la antitrombina, inhibiendo la trombina, y eso inhibe la formación de coágulos. También podemos ver podemos saber que cuando los pacientes donan sangre para transfusiones, ¿verdad? También se le puede colocar heparina a la sangre para mantenerla líquida, o también en el caso de pacientes que hacen trombos, ¿verdad? Que tienen una predisposición a hacer trombos, o también las embarazadas en la última fase de embarazo y después del parto tienen predisposición a hacer trombosis, por lo tanto se le coloca heparina para anticoagularlas y en ese entonces evitar la formación de un trombo que pueda llegar a darnos un infarto posteriormente. En los pacientes que están inmovilizados también, como no están utilizando sus músculos, están camados, están inmovilizados, también se les coloca de forma preventiva heparina para que no se dé, ¿verdad?, la formación de un coágulo, ¿ok? Sanguíneo. Entonces, hasta aquí es la clase de hoy. Espero que toda esta información sea relevante para todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, me los pueden dejar acá debajo en el chat o en los comentarios, en la caja de los comentarios. Pueden decirme cualquier cosa, pueden incluso contactarme por WhatsApp. Ahí en la página está el botón de WhatsApp. Le pueden dar clic allí al botón y contactarme. Para mí ha sido un gran placer, pues, dar estas clases por la página de bioquímica. Nosotros, bueno, estaremos planificando nuevamente nuevas clases para seguir, digamos que tocando los temas más puntuales que se pueda en el temario de bioquímica general. Y bueno, siempre pues es grato dar estas clases. Para mí siempre es un placer dar clases. Me gusta mucho dar clases, creo que ese es mi talento máximo. Y bueno, siempre gustosa de recibir de ustedes cualquier tipo de comentario y preguntas, ¿ok? Entonces, hasta aquí, amigos, hasta aquí hoy. Y ya nos veremos entonces en una nueva clase, en una nueva oportunidad, ¿ok? Así que cuídense mucho, manténganse sanos y nos vemos próximamente. Chao.